Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Serios. Pero no tan serios. Mi nombre es Carlos Nadia Soy Estefanía. y hoy Y tenemos a un invitado muy especial que nos hizo el favor de venir hoy para platicarnos un poquito más de su vida, de su profesión, a lo que se dedica y por si hay alguien por ahí de ustedes que le interesa este campo, esta carrera, pues ojalá y puedan tener ese, ese conocimiento de cómo es ser un enfermero en Estados Unidos. Pero vamos a dejar que Andrew se presente. Andrew, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. sí, de nada, muchísimas gracias, Carlos y Estefanía. La verdad, estoy muy agradecido de estar acá en este podcast y explicarle un poco más acerca de mi historia, de cómo fue lo que yo decidí tomar en esta carrera. Bueno, primero que nada, bueno, yo tengo 25 años, soy de Connecticut, sin embargo, mis papás son de Perú, pero yo crecí con esa cultura desde pequeño y por eso yo hablo muy bien el español y el inglés. Y bueno, ¿qué más? Yo diría que todo empezó cuando yo estaba en el high school. Siempre tuve como ese amor hacia el lugar médica y pues yo dije, bueno, yo quiero tal vez ser algo que se cae pues en ese campo. Así que yo dije, ¿qué quiero hacer? Quiero ser doctor o dentista o lo que sea. Entonces yo siempre tuve como esa idea de que yo quería hacer algo en ese campo. Y entonces yo elegí de ser doctor. Y cuando empecé pues la universidad, ahí donde me fui para Idaho en el 2016. Estuve en Idaho por 2 semestres, ¿verdad? Y pues yo tuve mi major era Human Biology, y de una forma es como pre-medicine. Ujú. Entonces eso fue lo que yo quería hacer. Pero yo también, yo andaba como un poco confundido porque yo no sabía cómo era la rutina mía, o qué fue lo que yo tenía que hacer, así que nomás empecé con los generales, tomé algunos cursos que también relacionaba con esa carrera también, como 1 o 2 clases, y ahí es donde yo decidí a irme para California, porque los que no saben qué es BYU Idaho, es una universidad que es asociada con la iglesia mormona, y pues yo Ujú. crecí mormón desde pequeño, y pues yo tuve ese interés de hacer algo que se llama ser misionero. Ay, qué bueno. Entonces, sí, entonces cuando yo mandé mi aplicación, le envié a la iglesia o los headquarters de acá de Utah, donde estoy ahorita, me enviaron para California. Entonces yo quise como dejar mis estudios por 2 años, así para poder hacer eso, aumentarme un poco más en ese lado espiritual. Y cuando yo estaba en California, obviamente yo tenía esa meta de que algún día puedo regresar a la universidad, terminar mis estudios y ser médico. Pero un poco de eso cambió cuando yo estaba en California. Como yo era misionero, obviamente conocía a muchas personas de diferentes fes. También recibí algunas llamadas para ir a algunos hospitales para dar como bendiciones o a dar como unas pláticas espirituales. Ay, qué Y eso fue bueno. lo que yo tenía que hacer. Sí, era muy bonito. Pero en ese tiempo, obviamente, ahí es donde empecé a conocer un poco más de los enfermeros o las enfermeras. Yo vi cómo ellos hicieron su trabajo con esas personas a quien los visité y la verdad me encantó muchísimo porque eran muy apasionados, siempre como se preocupaban por sus pacientes y eso siempre me llamaba la atención. En ese momento se me llamó la atención. Dije, wow, me gusta cómo esa enfermera le cuida a esa señora, me gusta cómo ese enfermero le cuida a ese señor y también trata de como mantener su profesionalismo también. Y ahí es cuando yo decidí de una forma tomar un poco más en serio, o sea, el plan mío más así como el plan de la universidad cuando yo iba a regresar. Entonces 2 años pasa, regreso a mi casa en Connecticut porque era como en el verano en ese tiempo y ya el semestre en Idaho ya iba a empezar en 2 meses, así que yo tenía 2 meses nomás a quedarme en casa. Así que yo todavía estaba pensando hacer como empezar un poco más de la enfermería. Estás Me quedé con dudoso. esa duda. Ajá, Sí, ok. me quedé con esa duda porque y me quedé preguntando si de verdad yo quería ser médico o si de verdad yo quería ser dentista, algo así. Porque Claro. como ya pasaron 2 años de hacer ese servicio espiritual, ahora tengo que ahora tomar ese rumbo que viene siendo los estudios de la universidad. Y también con eso empecé a reflexionar un poco más de mi experiencia, de cómo los enfermeros se cuidaban a mí desde pequeño.
Y me acuerdo que cuando yo era pequeño mi mamá siempre me llevaba pues a mis appointments y todo eso. Y cada vez que yo visitaba a mis doctores, las enfermeras siempre me trataban muy bien. Y eso obviamente como me aumentó más esa motivación de seguir esa Se queda en carrera. ti, claro. Claro, se me quedó en mí porque yo les veía no solamente como enfermeras, sino como ángeles. Es creo que casi todo el mundo describe a los enfermeros, son ángeles. Entonces eso como, no sé, me gustaba mucho de eso y de ahí regresé pues a Idaho en ese año, en otoño. Y obviamente yo seguía con ese major que era Human Biology. Así que yo nomás decidí hacer eso, pero sí, el semestre siguiente, ahí es cuando decidí cambiar, hablé con mi consejero y decirles que yo quiero hacer pre-nursing. Y ahí es donde empezó los requisitos y ahí es cuando empezó esa aventura mía, que era una aventura que yo diría que es una de las más difíciles que he tomado en mi vida. Porque, ¿qué lo ha Wow. hecho difícil? El hecho de que era difícil simplemente porque cada vez que yo tenía una clase, no solamente así de los requisitos, sino también cuando también me ingresé en la escuela de enfermería. O sea, los requisitos no eran tan difíciles, eran difíciles, pero también yo tenía que estudiar cada día Ay, para poder sí, sacar buenas notas y a veces yo no tenía una vida tan social como yo quería, pero hice lo mejor que pude. Hice lo claro. mejor que pude, pero yo creo que como el real test o el examen real empezó cuando ya ingresé a la escuela de enfermería, cuando terminé mis generales, los requisitos, y ahí es cuando empezó esa aventura más difícil, porque es una rutina muy distinta. Donde yo asistí, pues allá en BYU, Idaho, la escuela de enfermería eran 4 semestres, o sea, como un año y medio. Y en el primer semestre te enseñan cómo debes estudiar, cómo debes hacer tus tareas, cómo debes preparar para los exámenes que vas a tomar, porque, como dije, la rutina es diferente que lo que yo estaba ya acostumbrado antes de ingresar. Entonces, o sea, Claro. ahí es donde ahí donde como yo me quedé con esa duda diciéndome, oh, like, I don't know what I'm doing with my life. Right. Tuviste como le dicen, con un poquito de quarter life crisis. Es like, ¿qué hago? Basically, I was in a faith crisis, I was in a academic crisis, especialmente en mi Creo primer que, semestre, porque obviamente yo tenía que acostumbrarme ya con claro. esa rutina. Y pues obviamente yo sabía que yo no era el único. Obviamente hubo como, creo que éramos como 60 alumnos en ese cohort o grupo que Ujú. estábamos pasando por la misma cosa. Wait, ¿cómo le dijiste? Oh, cohort, cohort. Oh, ok, pensé que era una palabra peruana. No, no, no es Y una no me la palabra peruana. sabía, ok. O sea, fue un grupo, no sé cómo decirlo, pero yo le diría como un cohort. En inglés se dice Ok, cohort. Yo le Sonó, ya. diría sonó grupo en español. como a un dulce peruano. ¿Un ¿Verdad? dulce Sonó peruano? como algo Ah. peruano, así como que, wait, no entendí esa Oye, palabra. pero entonces, Sí. en tu experiencia académica, porque esto es lo que yo he escuchado algunas veces de que, por ejemplo, la enfermería o si quieres ser doctor, como que es muy difícil. Obviamente Ajá. nada en la vida es fácil, pero ¿podrías decir tú que sí es difícil en cuanto al estudio, a terminar tu carrera en nursing? Sí, obviamente, bueno, yo creo que cada carrera pues en la universidad es difícil. O sea, requiere tiempo, requiere esa motivación de poder seguir adelante con lo que estás haciendo. Pero yo diría que en el campo medicinal, que sea enfermería o doctor o de química o lo que sea en esa área, obviamente yo diría que es lo más difícil porque siempre hay bastante research. O sea, como obviamente vamos a trabajar con Mm, pacientes, con personas, y obviamente queremos saber cuál es como el research más, ¿cómo se diría? Like, what's the latest research out there que el debemos más utilizar actual. Ajá, con la práctica, la más lo más actual para actual, aplicar ajá. para aplicar en nuestra práctica, porque no queremos utilizar este research que ha sido ya como hace 20 años o hace 50 y queremos usar lo que es lo más actual. Y en el campo medicinal eso siempre está cambiando. Como la Tiene Como por tecnología, sentido. ejemplo, crecen al claro, mismo Ujú. tiempo. claro. En cambio, los demás carreras, o sea, como siempre va a haber cambio, pero no tanto como en el campo medicinal. Siempre hay research. Hemos visto en el 2020 con la pandemia, obviamente empezó un Oh, virus ¿verdad? muy drástico y obviamente hay muchas personas que tenían que hacer bastante research para poder evitar como esa pandemia de empeorar. Y obviamente al Claro. final empezó con la vacuna
Y ahí es cuando ya muchas personas recibieron esa vacuna, muchos se sintieron mejor, y ahí es cuando decidimos que esto viene siendo como el tratamiento más, ¿cómo te diría? Más Eficaz actual. o Ujú. más actual. O Ujú. más efectiva, ajá. Entonces, yo diría que eso es porque en cualquier lugar donde estás en ese campo, te exigen bastante para estudiar, para hacer todo lo que es necesario para ser el mejor enfermero, el mejor doctor o el mejor dentista que puedes ser. Así lo veo yo. No, me encanta. Es, es Andrew, me encanta tu importante. historia. Sí, go ahead. Sí. No, y creo que es importante recalcar que si alguien está viendo este podcast y está pensando en estudiar enfermería, saber que sí es un poquito difícil, pero que cualquier persona lo puede hacer. O sea, si te haces tu rutina, si realmente tienes la intención y te aplicas, tú puedes lograrlo. Así que, y como dice Andrew, es una profesión ah, muy bonita. O sea, el poder ayudar a a las otras personas que te necesitan, entonces creo Ujú. que es muy bueno. Claro, es verdad. Sí. No, y me encanta tu historia, Andrew. Gracias por compartirla. Yo creo que es algo muy importante. A veces, especialmente bueno, lo comparo un poquito con Latinoamérica. Yo soy de Ecuador y a veces las personas, piensan en los Estados Unidos que es un poquito más fácil, ¿verdad? Que es como que ya te fuiste para allá y ya, ya, eres rico. Claro, Y o sea, todo, como ya vives la vida ¿verdad? americana. Exacto, como que el sueño americano, y es como que en realidad no es así. Como hemos hablado hoy día de hoy, todo esfuerzo o toda cosa que es genial o de una grandeza requiere esfuerzo. Entonces, pero me gusta esta historia porque yo creo que las personas al fin del día hacen lo que les apasiona porque tienen una Ujú, razón. Tienen su razón, tienen su pasión, tienen su porqué, hacen algo y me gusta que he escuchado en varias personas que están en el campo médico que ellos escogen esa especialidad o esa rama de la medicina ujú. porque es una memoria de ellos. Es algo que yo Claro. recuerdo Ujú. cuando me cuidaban, o yo recuerdo cuando esto. Siempre hay una historia detrás y me encanta la tuya, que durante todos esos tiempos, ¿verdad? Esas dudas que Sí, tuviste, fue como que yo quiero hacerlo. Y ahora que claro. estás en ese campo, ya te graduaste, ¿verdad? Ya estás graduado, tú ya estás estudiando. Bueno, aunque la Ujú. medicina, yo creo que uno nunca termina de estudiar, pero Claro, es verdad. Aún después de la universidad todavía sigues estudiando. sí, entonces te dedicas a enfermería ahora, ¿verdad? Ahora sí, ajá. Y como les dije, ahora vivo acá en el estado de Utah, en Salt Lake City, y trabajo en un hospital que es considerado uno de los mejores en esta área. Ay, O qué sea, lo bonito. digamos sí, o sea, como en inglés, digamos que es Level One Trauma Center. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que es un lugar donde sí cuidan los pacientes que son como los más críticos. Oh, O sea, wow, como hay otros okay. Ujú. hospitales, pues acá en Utah o en Idaho, que sí les van a cuidar a los pacientes, pero si no tienen los recursos necesarios, al final les mandan a este hospital en Salt Lake City. Y eso para mí yo creo que es un buen honor de tener, es un honor de poder trabajar acá, porque yo creo que yo estoy aprendiendo más acá donde yo trabajaba antes. Y eso para mí es lo que yo valoro más, es la educación. Claro. Ujú. Oh, me encanta. Qué bonito. Ok, perdón, ¿ibas a decir algo, Stephanie? No. Andrew, si hubiera algo que tú pudieras cambiar acerca de tu trabajo, ah, ¿qué sería? Si yo quiero cambiar algo de mi trabajo, Ajá, o de ser enfermero en general, algo en el campo. uh, algo del campo que yo quiero cambiar. Uy, yo creo que hay unas personas que me han preguntado eso en el pasado, pero si yo tendría que responder, yo tendría que decir algo de charting, que viene siendo, no cuidar a los pacientes directamente, sino qué es lo que haces cuando estás en la computadora. Porque me imagino que ustedes han visto en Mm, el pasado, hay enfermeros o enfermeras que están así sentados en un escritorio con una computadora así enfrente de ellos y están así todo el tiempo. La data entry, yo estoy la información ahí. Ajá, a ese mismo, data entry, charting, o sea, como cada cosa que haces con tu paciente, tienes que ponerlo en la computadora, así para documentarlo. Así por Ujú. casualidad, si algo pasa a ese paciente y por ejemplo, no sé si te quiere, enviarte al corte, si te quiere mandar a la corte, todo lo que tú ah, pones en esa computadora te va a como defender.
pero si no lo haces, nada pasó. It pretty much means it's like Ah, if you didn't chart, it never happened. Tú Okay, tratas de, you try to chart to defend yourself, ya. básicamente. Uno nunca lo espera, pero mm, nunca, nunca sabe tampoco, ¿no? Puede ser que el Claro, paciente te ha pasado que en tu experiencia, no sé. Estabas claro. preguntando y siéntate libre de Sí. responder o cambiar el tema. No, Pero, sí está bien. pero a veces les ha pasado que a veces los pacientes no les dicen todo y es como que está, porque Ujú, uno no los conoce y a veces no hay claro, medical records de otros lugares. No puedes agarrar los récords de otros sí, lugares y entonces, o a veces no te dan la información correcta y, o sea, negligencia médica, o sea, no una sé si negligencia, una queremos mal entrar en práctica. ese tema, pero ajá, pero Claro, eso ha pasado, o sea, pasa bastante, hay algo que ustedes hacen para prevenir eso, no sé. claro, o sea, con eso, o sea, ahí es donde viene pues el charting o la Okay. documentación. O sea, cada cosa lo que tú haces con tu paciente lo tienes que poner a la computadora para defenderte, obviamente. En mi caso, hasta ahora, siendo ya enfermero de más de un año, a mí no me ha pasado algo tan severo como así. Pero me acuerdo que cuando yo era un alumno de enfermería, me acuerdo que cuando yo todavía estuve en Idaho, me mandaron a un hospital que está al este de Idaho. Y yo Ujú. estaba con un preceptor que viene siendo como mi maestro, pues en ese tiempo. Y me acuerdo que tuvimos un paciente que ya estaba listo para irse a su casa. Y me acuerdo que ese día andamos muy ocupados porque teníamos como 5 pacientes en total y teníamos que pasar medicamentos, llevar algunos al baño, este, a responder a los call lights. Y este paciente que ya estaba listo para ir a su casa, creo que un familiar de esa persona llegó y parecía muy impaciente la señora porque porque ella dijo a nosotros like, hey, we're waiting for my family member to leave. Can you guys please hurry up? Y lo dijo en una actitud muy fuerte que obviamente me quedé en shock. O sea, no me lo dijo a mí, ah, pues sino lo dijo a mi maestro, o sea, mi preceptor, Como que porque ella apúrate, sabía gasta que yo era rapidito. alumno. Claro, Ujú. y me acuerdo que eso fue en el escritorio donde casi todo el mundo está ahí haciendo charting, hablando y todo. Y pues obviamente me quedé confundido y mi preceptor me dijo que ahí tengo, que bueno, parece que la señora está un poco enojada, impaciente, hay que atender ahora a este paciente para que se vaya a su casa, para que no haya más problemas. Y pues entramos, o sea, hemos imprimido papeles, hemos traído los supplies para quitar los IVs, lo llamamos IVs. Mi paciente Ujú. tenía un Las IV y tenemos mariposas que creo que le quitarlo. dicen, Ajá, los él tenía sueros. él tenía un suero, teníamos que quitarlo. Eso viene siendo como un protocol de nosotros. Claro. Y ya en el momento que entramos al cuarto, pues obviamente la señora estaba ahí con su familiar, que es el paciente, y aún seguía diciendo como, tanto se demoran, bla, 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 no saben que tengo que hacer esto, hacer el otro, hacer esto. Oh my Y pues goodness. yo obviamente me quedé callado porque yo no quería decir nada, porque yo era alumno. Y mi maestro, obviamente, siendo un enfermero que ya tenía su licencia, él podía decir todo lo que quería. Y pues él también trataba de mantener su profesionalismo, decir todo eso, pero llegó a un momento que ya no se aguantaba y se fue del cuarto. Básicamente me dejó en el cuarto con ellos dos. Dice, tú estás aprendiendo, tienes que aprender esto, bye. Y te dejó. Básicamente, entonces, obviamente, como de una forma me puso on the spot. Y yo dije, wow, ok, yo acá siendo enfermero o siendo un alumno que yo no sé nada cómo mantener o cómo hacer esta situación para que se baje. Bueno, de una Ujú. forma le dije a la señora algo como diciéndole, señora, lo siento que obviamente no estamos haciendo lo mejor que deseas, pero estamos haciendo lo mejor. Yo solamente Claro. soy enfermero, yo solamente soy claro. alumno, estoy acá nomás tratando de cuidar a todo el mundo. Creo que también le dije, I wish there was like at least 3 or 4 of me to do this job, but I can only do ¿Verdad? so much. Si Yo no le dije quisiera algo así. clonarse. Claro, eso fue lo que yo le dije, porque cuando habló con mi maestro o mi preceptor era como un poco más agresivo, pero conmigo era un poco más ligero. Oye, Y creo que pero ahí es cuando la señora como de una forma así entendía y pues le quité el suero del paciente, le di sus papeles, le enseñé lo que él tenía que saber antes que se vaya a su casa y creo que al final todo hizo bien. Pero después de esa situación, yo vi a mi preceptor poniendo como un gran testamento en la computadora, así como charting, La porque él señora me me dijo, estaba sí, apurando. claro, él dijo algo, él me dijo, yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Me dijo, yo estoy haciendo esto para que por casualidad, si la señora me manda a la corte, yo tengo todo esto acá ya grabado.
Ok, ahí fue que aprendí que Básicamente, tengo que hacer esto. Majority, claro, no. ajá, y básicamente con esa experiencia, eso me ayudó como poder defender a mí mismo, aunque no lo hice hasta ahora porque yo he cuidado pacientes así, en una buena manera, digamos, pero no he tenido un paciente que era tan agresiva, bueno, no he cuidado a un paciente que tenía un familiar tan agresivo como esa señora. Oye, sí, porque ni siquiera era ella la La paciente y se paciente era estaba como, poniendo ok, así. Claro, además el Y, paciente nomás estaba sentado ahí tranquilo, mirando su televisor, tomando su agua, lo que sea. y el paciente así como de, ay, qué vergüenza. lo Pero Claro, mejor, además él me dijo al no le final de paré bola. toda esa situación, él me dijo, like, I'm so sorry, I'm so sorry, Andrew, and I said, it's totally fine, no worries. Y sabes It's que okay. me gusta mucho que compartas esa historia y gracias por compartirla. La verdad es que yo puedo verlo en los dos lados, porque yo he estado en situaciones como la señora, no apurando, pero me refiero a que yo he acompañado a alguien y me Ujú, doy cuenta que a veces es estresante porque no, uno no sabe qué están haciendo y uno quiere ujú, saber porque está preocupado por el paciente o la verdad uno no sabe qué está pasando en la vida del paciente y del acompañante. Entonces sí se ujú, entiende de ese punto que la señora está así impaciente, ¿verdad? Que está, que ujú. tengo que hacer esto porque a lo mejor un papel, no sé, cualquier cosa que tenga que hacer. Pero está el otro lado que como el staff médico, ¿verdad? El equipo médico, que también Ajá. tienen que hacer sus cosas. O sea, no es simplemente de que vienes y agarras tus cosas y se hace esto y ya te vas. O sea, hay el papeleo que no, imagino que no solo es para no llevarse al acuerdo, sino para tener un registro de lo que se le dice al Ah, paciente. En el caso de que claro. algo le pasa al paciente y usualmente van a donde se fue a ver último y miden los récords médicos y ahí es que les dicen, esto pasó, esto le dimos y esto de acá. Claro. Entonces, ¿qué recomendaciones darías para las personas que lo siento, ya estoy con un poquito gripada? Pero pero ¿qué recomendación como médico? Bueno, y como, como en el área médica, darías a los pacientes para que los entiendan mejor a los enfermeros o al equipo médico que entiendan el por qué se hace eso? ¿Qué recomendación darías a ellos? Es que tienes algo que pasa Esa es una, mucho que no sé. claro. No, sí, eso es una buena pregunta porque hay muchos pacientes que obviamente tal vez llegan al hospital por la primera vez y piensan que son los únicos pues en ese piso. Y a veces no saben que hay como 10, 15, 20 o 30 pacientes en ese piso que tenemos que cuidar. Y no sé, bueno, para que los que llegan al hospital por primera vez, yo les digo, obviamente ustedes no son el único paciente pues en este piso. Hay otras personas que necesitan mi ayuda. Eso tal vez lo puedo decir así, pero obviamente haré lo mejor para cuidarles, para responder a sus Claro, necesidades. Pero obviamente no tienen que ser pacientes ellos también. O sea, como ellos también tienen que saber que somos seres humanos como ellos. O sea, no somos mm, perfectos. También vamos a cometer errores como enfermeros, que es una cosa que lamentablemente es muy común en el campo de enfermería. Siempre hay errores, no solamente así como de charting o de documentar, sino con medicamentos. Entonces, cuando hay pacientes que son muy impacientes o tienen un familiar que también está apurado, eso también afecta en el care de los enfermeros. Y eso es lo que yo trato de decir a los pacientes que son nuevos o tal vez llegan al piso por primera vez. que sean pacientes, nice. que sean compasivos hacia al staff médico, porque ustedes, me imagino, hacen shifts largos también, ¿verdad? Ustedes están ahí por horas. Mm. Sí, Creo que en otros lugares, depende del hospital que trabajen, ustedes se quedan, o sea, trasnochados también. Entonces, es verdad, es profesión, le ajá. estamos pagando para eso, pero tienen que tener corazón, gente. O Obviamente, sea, obviamente. ya. Y tienes una historia, así como que te ha tocado estar en una ambulancia, así como que alguna emergencia, ¿no? Medicina ¿O interna, así? algo así. O sea, como en público o en el No mismo hospital. sé, una historia, no sé, sí, en general. Hoy, a mí no me pasó nada así en el público hasta ahora, pero en el hospital, ah, algo parecido, sí. Porque todo el piso se enteró, vino ese paciente y no sé, es que historias así, esas que no pasan todos los días. Que nos pasan todos los días. No, nunca lo he visto pues en público, pero a donde yo trabajo ahorita, yo un día
bueno, era como mi primero o segundo día de orientación, porque soy como un poco nuevo pues acá en este hospital. Pero me Ujú. acuerdo que en el segundo o el tercer día de yo estando en ese piso, me acuerdo que yo estaba en un day shift, de 7 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. O sea, son 12 horas o 12 horas y media. Eso es lo que viene siendo un shift normal de un enfermero. Y me acuerdo que yo estaba con mi preceptor todo el día siguiéndola, dar medicamentos, enseñar a los pacientes. Y me acuerdo que en una sola hora, creo que era entre las 4 hasta las 5 de la tarde, teníamos lo que se llama Rapid Response. Que viene siendo, no así como de CPR, pero algo que pasa o algo que sucede antes de que llamas un Code Blue, que viene siendo CPR. Oh, ok. Hemos tenido como 3 llamadas en ese mismo piso en una sola hora. Y eso no es algo común. Me acuerdo que un Se les estaba paciente yendo, como, ¿cómo? se les estaba yendo a alguien. No, básicamente sí. Y la cosa es que pues, es un piso muy grande y me acuerdo que un paciente, o sea, como un enfermero ya como presionó ese botón y eso sí sonó todo, así por todo el piso. Era como un Rapid Response Team, que viene siendo como todos llegan ahí al cuarto, están afuera del cuarto para ver si esa persona se va de una forma a desmayar, para empezar a hacer CPR. Y el paciente estaba nomás ahí tratando de relajarse y todo. Al final estaba bien, el paciente estuvo bien y creo que como 10 o 15 minutos después hubo una señora que pasó la misma cosa. Yo dije, ¿qué? ¿Dos en una sola hora? Hicimos la misma cosa y 10 y 15 minutos después otra persona también pasó por lo mismo. Pero Wow, no, ok. eso yo diría que no es así algo de CPR o de emergencia. Bueno, es un tipo de emergencia, pero no tan severa como así de Por hacer el CPR. ambiente se espera, claro. Claro, por el ambiente se espera porque no sabemos si un paciente se va a ¿Cómo van a fallecer por the reaccionar? CPR. Claro, no Claro. sabemos cómo se va a reaccionar y no sabemos cómo va a ser el día. Por eso tienes que estar preparado para esa cosa. Y pues el hecho de que esos 3 pacientes pasaron por eso en una sola hora, me dio mucho miedo porque me dije a mí mismo si la verdad yo quería trabajar en ese piso. Porque eso nunca sucedió donde yo trabajaba antes en Idaho. Oh, ok. Pero es un hospital que es muy conocido por cuidando a los pacientes, es un Level 1 Trauma Center, como dije, y obviamente están preparados para cuidar lo que son los más críticos. Así que de una forma yo Wow. entiendo por qué ese ambiente es así. Como un paso antes del hospice, que le llaman al hospicio. Creo que es hospicio. Casi. Hospice es otra cosa, eso Ok. es otra cosa. Lo Entonces, que yo dije de Rapid Response no está bien. El Rapid Response viene siendo una llamada donde si un paciente, si yo siendo el enfermero, yo cuido a un paciente y yo estoy notando que el paciente no está respondiendo o no se está sintiendo bien, por ejemplo, si su oxígeno se está bajando, obviamente yo quiero ayuda de mis coworkers. Así que yo presiono el botón que es Rapid Response ok. así para que todos ellos estén ahí nomás afuera del cuarto para estar preparados si por casualidad este paciente se va como a desmayar o si su corazón se para. Ok. Eso fue lo que pasó en esas tres ocasiones, en esa hora. Wow. Eso fue lo que sucedió. Al final esos pacientes se sintieron mejor, estaban bien. Qué bueno. ah, pero eso es lo que viene siendo un Rapid Response Team. Si el paciente obviamente se desmaya o no tiene pulso, no respira, ahí es cuando ya empiezas el CPR, que lo llamamos Code Blue Full o blue, un ok. código Mm. azul, un Código código azul. azul. Sí. Vamos a Yo nunca aprender, he visto eso. como en los Monsters Inc., la película cuando había alguien, cuando veían a un niño. Oh, 2314, oh no, 2319, 2319. Oh Ya ni me acuerdo. my Ah, goodness. Entonces, Code Blue oye, para nosotros Code Blue es como nuestro 2319. ok, también suena como cold brew, así como un café acá frío, Oh, pero Code Blue. Honey, I wish. Un cold brew, yeah. Oye, Necesitas mucho pero no café. queremos quitarte mucho de tu tiempo. Para finalizar, quiero preguntarte, Andrew, ¿qué sería un consejo que le podrías dar a alguien que está considerando ser enfermero? ¿Qué consejo le darías a esa persona que va empezando? Mm. Eso es interesante porque el otro día tengo un amigo en Instagram que me pidió algo parecido. Pero si yo tendría que escoger solo, o si yo tendría que dar solo un consejo, y yo diría, tenga mucha compasión hacia la humanidad.
tenga mucha compasión hacia la humanidad porque al final vas a trabajar con pacientes que están en sus momentos muy difíciles, sus momentos muy oscuros y obviamente queremos que ellos se sienten un poquito mejor pues en el hospital. Nadie quiere estar en el hospital, pero obviamente no No, sabemos cuándo nos toca estar ahí. Entonces, si tenemos esa compasión, esas personas, esos pacientes lo van a notar y tal vez no van a ok, acordar cómo te llamas o quién eres, pero nunca se van a olvidar cómo se sentían en esos momentos. Y eso viene siendo como mi teoría como enfermero. Obviamente yo quiero cuidar a los pacientes lo más que yo pueda. Tal vez no van a acordarse de mí, pero nunca se van a olvidar de cómo se sentían. Y yo creo de que su eso es experiencia. una semilla pequeña donde ellos pueden apreciar a los enfermeros un poco más. Que siempre hay un stereotype que enfermeros, o tal vez las chicas, o sea, las enfermeras siempre como se creen que son las mejores, o no, they don't care, sus pacientes nomás están en la computadora hablando así. Eso es como un stereotype muy común. Y yo trato de Ajá. evitar ese stereotype. Sí, A veces se también me en sale, México. pero Más enfermeros latinos. Oye, pero todos los Latinos. pacientes Ajá. que caigan en tus manos, yo creo que son muy ah, suertudos de tener a alguien como tú que realmente que se preocupa por ellos. Y yo creo que muchos de los enfermeros, ¿verdad? Pero Claro. qué buen consejo. Muchísimas gracias por compartir eso. Es súper importante. Y no sé, algo más que quieras agregar tú, Stephanie, para cerrar. No, yo creo que me parece muy interesante y otra vez gracias por compartir. Sé que así hay de nada. mucha historia, muchas cosas que nos podrías contar, pero Ujú, y obviamente muchas cosas más por venir también. Y gracias por ser parte del equipo médico, ujú. especialmente en esa área, ¿verdad? Que es la atención crítica o first responder. Estoy diciendo first responder, pero ¿cómo le decías? Oh, rapid Er, response. Rapid response, ok. Rapid response. Atención rápida, no sé, creo que se Ajá, llama así es. atención crítica o como, no sé, otro idioma, otro no idioma, otro nombre Atención que ¿Término? no tiene. rápida. Yo creo que eso es ¿Cómo? Atención rápida. lo más asociado, la atención rápida, rapid response, son como más Ujú. conectados. Ajá. Pero Ujú. bueno, me alegra mucho que estés en esa área, que estés ahí, que te tengan, la verdad, así como dijo Carlos, comparto a los pacientes que caigan en tus manos, te tengan mucha suerte de tenerte y pues, como es en el nombre de Jesucristo, me no mentir. Ah, ya. Como chico, ya terminé, eso ya se fue de mi vida hace tiempo. Y esto te lo compartimos, es cierto. Eso es lo Yo Oye, te lo bueno de comparto. Andrew, Bueno, no. ¿quieres compartir ahora sí que quieres compartir tus redes sociales para que te sigan las personas si quieres? No, you don't Claro, have por to. supuesto. Sí, tal vez algo pequeño. Bueno, para los que están viendo este podcast, este año decidí empezar a ser un poco más así de ser un content creator, postear un poco más contenido de enfermería. Ahora estoy empezando a enfocarme un poco más así de la comida, del fitness y también lo que es así de la comunidad LGTB, así como a la bandera mía. Wow, Entonces, qué una chévere. mezcla una mezcla de todo eso en mis redes sociales es algo que yo quiero hacer un poco más seguido, pues acá. Y si me quieren seguir, mi username es Andrew_Tornero98. Ahí lo puedo poner ahí en los mensajes. Ya. Sí, Y me lo, parece Stephanie perfecto. lo puede poner por ahí también. Pero muchas gracias, amigo, te agradecemos. Ojalá y algún día podamos otra vez reunirnos y seguir aprendiendo de esta profesión. Pero sí, muchas gracias otra vez ah, y pues aquí estamos, no sé. Ah, no, sí, Nos gracias a ustedes vemos. también. Nos vemos. Pasa Chao. bien, Gracias. chao.